Me dio un beso apurado, las llaves en la mano, el bolso colgado del hombro, pero sus ojos no estaban conmigo. Dijo que iba al mercado, y su voz sonó igual, pero su perfume tenía una nota nueva, dulce, casi nerviosa. La seguí sin hacer ruido, y la vi detenerse, mirar a los lados, y luego abrazarlo como si lo esperara desde siempre. Mi hija corrió hacia él, y le dijo papá. En ese instante, entendí que no era solo una mentira. Era una vida entera vivida a mis espaldas. Me dio un beso en la mejilla. De esos que no duran más de un segundo, que no nacen del deseo ni terminan en la mirada. Tenía las llaves en la mano, el bolso colgado del hombro, y un apuro extraño que no era por llegar al mercado, sino por huir de mí. Dijo que iba a comprar algunas cosas para la cena. Lo dijo con la misma voz de siempre, pero ese día, algo era distinto. Lo supe por su perfume. No era el aroma habitual que usaba para ir a trabajar o para las reuniones familiares. Era uno nuevo, dulce, envolvente, con una nota nerviosa, como si su piel también ocultara un secreto. Y yo, que había dejado de fijarme en esas cosas, lo sentí tan claro como si me gritara: no soy para ti hoy. La vi salir y cerrar la puerta sin volver la mirada. Y ese detalle, ese pequeño gesto, fue lo que me hizo seguirla. No por celos, no por paranoia, sino por algo mucho más desgarrador, la certeza silenciosa de que algo se había roto, y yo necesitaba ver con mis propios ojos lo que mi corazón ya sabía. Salí por la puerta trasera, como si fuera yo quien estuviera escondiendo algo. Y caminé a una distancia prudente, intentando que no notara mi presencia. Ella caminaba rápido, con pasos firmes, como si supiera exactamente a dónde iba. No miraba vidrieras. No llevaba lista de compras. No era una esposa yendo al mercado. Era una mujer yendo a un encuentro. Después de unas cuadras, se detuvo. Miró a ambos lados. Y entonces, él apareció. Un hombre alto, de unos 40 y tantos. Tenía el pelo ligeramente canoso en las sienes y una sonrisa que parecía ensayada frente al espejo. Ella lo abrazó como si lo esperara desde hacía años. Como si el mundo entero se apagara en ese instante, y solo importara ese roce de cuerpos. Fue un abrazo que no dejaba lugar a dudas. Un abrazo que yo no recibía desde hacía mucho tiempo. Me quedé paralizado. Pero lo peor aún no había ocurrido. Desde una esquina del parque, mi hija, nuestra hija, salió corriendo hacia ellos con una flor en la mano. Y con la voz más pura, más inocente y más cruel que he escuchado en mi vida, gritó: «Papá». El hombre se agachó, la levantó con familiaridad, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Y ella se aferró a su cuello como si ese fuera su verdadero lugar. Ahí lo supe. No era solo una infidelidad. Era una doble vida. Era una historia de traición tejida con tiempo, con paciencia y con mentiras perfectas. Me di la vuelta sin hacer ruido. No podía respirar. El aire parecía haberse vuelto más denso, como si el universo entero estuviera conspirando para aplastarme con su verdad. Volví a casa sin saber qué hacer con lo que había visto. Entré, cerré la puerta con la lentitud de quien no quiere que el mundo lo escuche romperse. Me senté a la mesa del comedor, donde solíamos cenar en familia. Y por primera vez, esa mesa me pareció una escenografía. Una mentira decorada con flores artificiales y sonrisas de compromiso. Pasaron las horas. Ella volvió con una bolsa en la mano y la misma sonrisa de siempre. Me dio otro beso. Uno que ahora sabía a traición. «Compré todo para la cena», dijo con normalidad. La miré y sentí que no conocía a la mujer frente a mí. Tenía su rostro, su voz, sus gestos, pero ya no era mi esposa. Era una actriz perfecta en una obra que yo no había escrito. No le dije nada ese día. No porque no quisiera, sino porque no podía. El alma, cuando se quiebra, necesita tiempo para reunir los pedazos antes de hablar. Esa noche dormimos en la misma cama. Ella se dio vuelta hacia la pared, como solía hacer últimamente. Y yo me quedé despierto, mirando el techo, intentando entender desde cuándo todo había cambiado. ¿Cuándo fue la última vez que me miró con amor? ¿Cuándo dejé de ser su compañero, y me convertí en un estorbo conveniente? ¿Cuándo empezó a vivir otra vida, sin dejar esta? Al día siguiente, volví a seguirla. No por venganza, no por masoquismo, sino porque necesitaba respuestas. Y ella ya no era capaz de dármelas con palabras. La escena se repitió. Otro abrazo, otra flor, otra mentira maquillada con rutina. Y entonces entendí, no se trataba de una aventura pasajera. Era una vida paralela. Una historia real construida con deseo prohibido, secretos familiares y un amor imposible que ella jamás dejó atrás.
Empecé a revisar sus cosas en secreto. Mensajes, llamadas, correos ocultos en una cuenta vieja. Y lo que descubrí fue una cronología completa de engaños. Fechas, fotos, lugares. Incluso mensajes donde hablaban de mi hija como si él también fuera parte de su crianza. Como si yo fuera un simple espectador de mi propio matrimonio. Ahí supe que llevaba años siendo el tercero en una historia que creía protagonizar. Y lo peor es que aún la amaba. Pero el amor, cuando no es correspondido, se convierte en una prisión. Y yo, ya no quería seguir encerrado en esa mentira. Las noches comenzaron a volverse más largas. No por insomnio, sino por miedo. Miedo a cerrar los ojos y verla en mis recuerdos abrazando a otro. Miedo a despertar y tener que fingir que todo estaba bien frente a mi hija. Miedo a no saber cómo seguir cuando el amor se desmorona desde adentro, sin gritar, sin romper platos, sin discutir. Solo se desarma, como un cuerpo que deja de respirar mientras aún camina. En los días que siguieron, empecé a observarlo todo con otros ojos. Los gestos, las ausencias, los silencios. Vi cómo se arreglaba más los días martes y viernes. Cómo escondía su celular al llegar mensajes. Cómo a veces se duchaba al volver del mercado, cuando antes solo lo hacía por las mañanas. No era solo una historia de traición. Era una coreografía ensayada. Una rutina compartida con otro hombre, y lo más doloroso, con mi hija. ¿Hace cuánto tiempo ella lo conocía? ¿Cuántas veces lo había visto a escondidas, mientras yo trabajaba para mantener esta casa? ¿Y cómo era posible que me dijera te amo con la misma boca que besaba a otro? Una tarde, mientras ella estaba en el baño, tomé su celular. Sabía el código. Aunque quisiera ocultarlo, no había cambiado aún ese pequeño acceso a la verdad. Y ahí estaban. Fotos. Mensajes. Notas de voz. Él le decía amor, vida, mi reina. Y ella respondía con ternura, con deseo, con planes de futuro. Ojalá pudieras dormir aquí hoy. No aguanto más esta doble vida. Quiero que ella lo sepa. Quiero que lo elija al como papá. ¿Ella? ¿Mi hija? Me costó respirar. ¿Querían reemplazarme? ¿Borrarme? ¿Convertirme en un recuerdo incómodo dentro de mi propia familia? Vi una conversación donde hablaban de separarse. De hacerlo poco a poco. De no herirme demasiado. De ofrecerme una versión amable del abandono. No sabía si gritar o reír. ¿Desde cuándo planificaban mi caída? Lo más cruel era que no hablaban con odio hacia mí. Había compasión. Una especie de lástima. Como si yo fuera un animal herido que debía ser protegido de la verdad. ¿Eso era ahora? ¿Un estorbo digno de pena? Durante una semana completa no dije nada. Solo observé. Ella seguía saliendo con excusas cada vez más torpes. Y yo jugaba con mi hija intentando que no notara mi tristeza. Pero los niños siempre saben. Una noche me abrazó fuerte y dijo, «Papi, ¿tú estás triste? ¿Por qué lo dices?». Le pregunté, disimulando. «Porque ya no sonríes cuando mami llega. Antes sí». Se me quebró el alma. Los niños no tienen filtros. Ven lo que nosotros intentamos ocultar bajo toneladas de normalidad. Esa noche no pude más. Esperé que durmiera. Esperé que ella saliera de bañarse. Y la enfrenté. No con gritos. No con rabia. Con algo mucho más doloroso, la verdad. Sé todo, Laura. ¿Qué? ¿Qué dices? Él. Las salidas. Las fotos. Los mensajes. Y lo que más duele, mi hija diciéndole papá. Se quedó paralizada. No lo negó. No lloró. No inventó excusas. Solo se sentó y bajó la mirada. «Lo siento», murmuró. «¿Desde cuándo?» «Desde hace casi 3 años». 3 años. Más de 1000 días viviendo con una actriz a mi lado. Compartiendo cama, comida, cumpleaños, navidades, con alguien que ya no era mía. ¿Y él lo sabe? Sí. Sabe todo. ¿Tu plan era irte? Mi plan era que todo doliera menos. Esa frase me atravesó. ¿Qué clase de amor es ese que hiere y luego intenta vendar con cuidado? Le pedí que se fuera. Esa misma noche. Sin escándalos, sin escenas. Solo con la dignidad de quien ya no quiere vivir rodeado de mentiras. Ella recogió algunas cosas. Nuestra hija dormía. No le dije nada. No aún. Cuando cerró la puerta, no sentí alivio. Sentí un vacío enorme. Como si una parte de mí también se hubiera ido con ella. Porque sí, me traicionó, pero también fue mi compañera durante años. Esa es la parte que nadie cuenta en las historias de traición. La mezcla de dolor y amor que aún queda en los restos. El apego que sobrevive incluso al engaño. Durante días no comí. No dormí. Veía fotos, repasaba conversaciones viejas,
intentaba entender qué falló. ¿Fue culpa mía? ¿Me volví aburrido? ¿Dejé de mirar lo suficiente? ¿El matrimonio se volvió costumbre? Las respuestas no importaban, porque nada justificaba esa mentira tan larga, tan cruel. Una tarde, vino a buscar a nuestra hija. Era la primera vez que nos veríamos después de su partida. La niña corrió hacia ella con una alegría que me dolió, porque también la extrañaba. Y ella, al mirarme, tenía los ojos hinchados. No de culpa, de pérdida. ¿Puedo hablar contigo un minuto? Me pidió. Asentí. No quiero que creas que lo planeé así desde el inicio. No me importa cómo lo planeaste, Laura. Me importa cómo me rompiste. Silencio. Nunca quise que ella te dijera papá a él. Eso fue cosa de ella, espontáneo. Eso duele más. Porque significa que ya lo conocía, que lo tenía presente, mientras yo creía que éramos una familia. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo no. Ya había llorado todo lo que iba a llorar por ella. Desde que Laura se fue, la casa no volvió a ser la misma. No era solo su ausencia lo que se sentía, sino la manera en que el aire parecía más denso, como si los muros también supieran que ya no éramos una familia. Nuestra hija seguía corriendo por el pasillo, pidiendo cuentos antes de dormir, haciéndome dibujos con corazones, pero cada vez que decía la otra casa o papá Matías, yo sentía que algo en mí se partía un poco más. No era rabia, era tristeza. Una tristeza silenciosa, de esas que no hacen escándalo, pero van erosionando todo desde adentro. Un domingo por la tarde, mientras preparaba su mochila para irse con Laura, mi hija me miró y dijo con una sonrisa inocente: «O vamos al parque con mi papá Matías y con Valentina». Me quedé en silencio, agachado, con una camiseta en la mano. Sentí que el tiempo se detenía, como si el universo se burlara de mí justo en ese momento. «¿Papá Matías?», repetí. Ella asintió con total normalidad, sin entender el peso de esas palabras. Laura, que estaba a unos pasos, escuchó pero no dijo nada. Ni una corrección, ni una explicación, ni un intento de aclarar. Ese silencio me dolió más que cualquier traición. Esa noche, cuando volví a estar solo, abrí una caja donde guardo recuerdos de ella. Dibujos, notas, fotos de nuestra primera Navidad juntos. En todos ellos, el mismo patrón. Me llamaba papá. Me dibujaba con una capa como si fuera un superhéroe. Y ahora compartía ese título conmigo. Con él. Con el hombre que me reemplazó en la cama de mi esposa, y ahora, en el recuerdo de mi hija. No pude dormir. Me quedé viendo el techo, repasando cada cumpleaños, cada noche que la arropé, cada vez que le dije que todo iba a estar bien. ¿De qué sirvieron tantos años de entrega si ahora alguien más podía recibir ese mismo amor, ese mismo nombre, ese mismo lugar? ¿Qué valor tenía el tiempo, si podía ser borrado con tanta facilidad? Decidí que no podía quedarme callado. No por mí, sino por ella. Al día siguiente, llamé a Laura y le pedí que habláramos. Nos encontramos en una cafetería cerca de su trabajo. Ella llegó seria, con ese aire de control que adoptó desde que la verdad salió a la luz. No me interesaba discutir. Solo quería dejar algo claro. Le pedí que por favor no permitiera que nuestra hija siguiera confundiendo los roles. Le pedí que no alentara que llamara papá a Matías. No por celos, no por orgullo, por respeto, porque aunque ella eligiera a otro hombre, yo no dejé de ser el padre de esa niña. Porque fui yo quien estuvo en cada caída, en cada miedo, en cada pequeña victoria de su infancia. Laura suspiró y dijo: «Ella lo quiere. No voy a prohibirle cómo sentirse. Y tampoco me parece sano corregirla si lo dice con cariño». Esa respuesta me destruyó. No era que lo dijera por error. Era que lo sentía. Y Laura lo sabía. Y lo dejaba pasar. Me vi obligado a recordar todas esas historias de traición que uno escucha y piensa que jamás viviría. Pero ahí estaba yo, atrapado en una historia real de infidelidad, deseo prohibido, traición familiar y mentira. Y lo más cruel no era lo que Laura había hecho conmigo, sino lo que estaba permitiendo que ocurriera con nuestra hija. Me levanté de la mesa. Le dije que no me interesaba discutir más. Que ella podía hacer su vida como quisiera, pero que yo iba a proteger mi vínculo con mi hija con todo lo que tuviera. Volví a casa esa noche con la decisión firme de no permitir que me borraran. Empecé a escribirle cartas. Cartas que algún día le daré. No para que odie a su madre. No para enfrentarla con la verdad. Sino para que sepa que su padre estuvo ahí. Que luchó. Que no se rindió. Que lloró, sí. Pero que nunca la dejó de amar. Una de esas cartas decía: «Tal vez algún día te confundan. Tal vez el mundo quiera decirte que tuviste dos padres. Pero quiero que sepas que hubo uno que estuvo en cada cumpleaños, en cada fiebre,
en cada noche de tormenta. Ese fui yo. Y no importa cómo elijas llamarme cuando seas mayor, siempre seré tu papá, el de verdad. El que estuvo cuando nadie más lo hizo. A partir de ese día, algo en mí cambió. Empecé a ir a terapia. No por depresión, sino porque entendí que hay traiciones que no se curan con tiempo, sino con verdad. Y mi verdad era esta: fui traicionado por la mujer que amé y lentamente desplazado por el hombre que ocupó mi lugar. A veces me preguntan si la odio. Y no, no la odio. Porque el odio consume. Y yo decidí usar esa energía para sanar, para reconstruirme no como esposo, sino como hombre, como padre, como ser humano. ¿Y tú? ¿Perdonarías una traición así? ¿O harías lo mismo que yo hice? Nunca imaginé que me tocaría reconstruirme desde tan abajo. Había leído tantas historias de traición, de personas que lo perdieron todo y empezaron de nuevo, pero una cosa es leerlas, y otra es vivirlas. Cuando la mentira llega a tu cama, a tu mesa, a tu hija, no hay manual de superación. Solo hay dolor. Y en mi caso, ese dolor no venía de los gritos ni de la rabia, venía del silencio. De esos días en los que te levantas, haces café, revisas el celular, y de pronto recuerdas que la mujer con la que compartiste tu vida ya no te ama. Que no solo se fue de la casa, sino que construyó otra. Otra familia. Otro hombre. Otro rol de papá que ahora también ocupa su lugar. Durante semanas viví así, en automático. Mantenía la rutina solo porque sabía que mi hija me necesitaba. Jugábamos, reíamos, hacíamos dibujos, pero incluso en sus abrazos más sinceros, yo sentía el eco de algo que ya no estaba completo. Sabía que cuando no estaba conmigo, ella compartía cenas, películas y afecto con ese otro hombre. El amante de mi esposa. El que ahora vivía una historia real con mi hija, como si todo lo que yo había hecho por ella fuera intercambiable. Eso fue lo más cruel del engaño. No la pasión escondida, no el deseo prohibido, no el drama del matrimonio destruido, sino la naturalización del reemplazo. Como si yo fuera una prenda vieja que ya no combina con la nueva vida. Un día, mi hija regresó con un dibujo. En él estábamos los tres, Laura, Matías y ella. Yo no aparecía. Solo tres figuras sonrientes bajo un sol amarillo. Ella me lo mostró con orgullo, sin saber que al ver esa hoja, algo dentro de mí se quebró en pedazos. Me encerré en el baño, cerré la puerta, me senté en el suelo, y lloré. Lloré como no lo hacía desde niño. No por ella, no por Laura. Lloré por mí, por lo que fui, por lo que ya no era, por todo lo que me arrancaron sin permiso. Después de esa noche, dejé de resistirme a lo evidente, necesitaba ayuda. No podía seguir arrastrando mi dolor como si fuera una mochila invisible. Me estaba consumiendo. Busqué un terapeuta, un hombre mayor, tranquilo, de voz suave. En nuestra primera sesión, me dijo algo que me marcó. El problema no es que tu hija quiera a otro hombre. El problema es que tú te estás olvidando de quererte a ti mismo. Y tenía razón. Había pasado tanto tiempo intentando sostener mi rol de padre, de esposo traicionado, de hombre fuerte, que me olvidé de mí. De mi música, de mis libros, de mis amigos, de lo que me hacía bien. Comencé a salir a caminar. Al principio, con torpeza. Me sentía fuera de lugar, como si estuviera usurpando una vida que ya no me pertenecía. Pero poco a poco, esas caminatas se convirtieron en refugio. Me reencontré con gente que hacía años no veía. Empecé a leer de nuevo, a escuchar las canciones que tanto me acompañaban antes de todo esto. Y un día, sin darme cuenta, me descubrí sonriendo. No por ella, no por mi hija, por mí, por estar vivo, por seguir de pie. No fue fácil. Había días en que bastaba una llamada de Laura para que todo se viniera abajo otra vez. Ella seguía mostrándose firme, segura de sus decisiones. No pedía perdón, pero tampoco atacaba. Mantenía una distancia elegante, como si quisiera evitar más drama. Yo la respetaba, pero en el fondo, sabía que esa compostura era solo una forma de encubrir el arrepentimiento. Porque por más que estuviera con Matías, por más que vivieran su amor imposible y su nueva familia, no podía evitar que nuestra hija la mencionara cada vez que me abrazaba con fuerza y le decía: «Papi, quiero que vengas tú también». Una tarde, mi hija me preguntó: «¿Tú no vas a tener otra familia?». Le sonreí, acariciándole el cabello, y le respondí: «Tú eres mi familia». Pero esa pregunta me quedó resonando. ¿Y si algún día volvía a enamorarme? ¿Y si en medio de esta reconstrucción, el destino me tenía guardada otra oportunidad? Al principio, me pareció absurdo. Después de todo lo que viví, ¿cómo confiar otra vez?
Cómo abrir el corazón sin miedo a que lo vuelvan a romper. Pero la vida, a veces, da segundas oportunidades incluso cuando uno no las busca. En una de esas caminatas por el parque, me crucé con una mujer que conocí hace años en un trabajo antiguo. Clara. Divorciada. Madre también. Nos saludamos, hablamos unos minutos, nada demasiado trascendente. Pero hubo algo en su mirada que me quedó dando vueltas. No era deseo, ni coqueteo. Era algo más limpio, empatía. Una comprensión silenciosa. Empezamos a encontrarnos sin planearlo. Primero en el parque, luego en la biblioteca, después en una cafetería. Y sin darme cuenta, comencé a hablar con ella como hacía tiempo no hablaba con nadie. Le conté mi historia. Ella la suya. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí escuchado. No sé si Clara será parte de mi futuro. No quiero apresurarme. No quiero meterme en otra historia sin haber cerrado bien la anterior. Pero lo que sí sé, es que gracias a ella, entendí que merezco más que sobrevivir. Merezco vivir. Amar. Ser amado. No como premio de consolación, no como reemplazo. Como protagonista de mi propia historia. Hubo un momento en que pensé que nunca volvería a sonreír de verdad. No esas sonrisas que uno pone por educación o por compromiso, sino las que nacen desde adentro, las que te iluminan los ojos sin darte cuenta. Durante mucho tiempo viví como un sobreviviente emocional. Comía sin hambre, hablaba sin ganas, salía por obligación. Tenía un cuerpo presente, y un alma que todavía seguía atrapada en el día que descubrí aquella mentira. El abrazo entre Laura y Matías, la palabra papá saliendo de la boca de mi hija dirigida a otro hombre. Esa imagen se había incrustado en mí como una astilla en el corazón. Pero con el paso del tiempo, y a fuerza de trabajo interior, de lágrimas contenidas y decisiones valientes, empecé a entender que uno no vuelve a ser el mismo después de una traición así, y que eso no necesariamente es algo malo. Sanar no fue un proceso lineal. Hubo días en que me sentía fuerte, incluso agradecido por haber salido de una relación basada en secretos ocultos y mentiras. Y había otros días en que todo se desmoronaba de nuevo. Bastaba con ver un dibujo de mi hija, una canción que me recordara a ella, una escena familiar en una película, y volvía esa punzada en el pecho. Pero en cada recaída, había también una oportunidad de volver a elegir, quedarme estancado en el dolor, o seguir caminando. Elegí seguir, porque entendí que no podía cambiar lo que me hicieron, pero sí podía decidir qué hacía yo con todo eso. Mi relación con Laura se volvió distante, pero funcional. Nos comunicábamos por temas estrictamente relacionados con nuestra hija. Ya no había reproches, ni lágrimas, ni discusiones. Solo acuerdos. Horarios. Información práctica. Por dentro, sabía que ella también había pagado un precio. La vi más de una vez con el rostro cansado, con una mirada que ya no tenía el brillo de antes. El deseo prohibido puede ser intenso, pero no siempre dura. Y aunque no me alegro de su arrepentimiento, tampoco me regodeo en ello. Porque entendí que vengarse no repara. Solo prolonga el sufrimiento. Mi hija, en cambio, fue mi ancla. Cada vez que me miraba con ternura, cada vez que corría hacia mí gritando «papá», recordaba que yo no era un hombre destruido. Era un padre amado. Y eso me sostuvo cuando nada más lo hacía. Con el tiempo, ella misma empezó a notar la diferencia entre su relación conmigo y su vínculo con Matías. No lo rechazó, no lo odiaba, pero entendía, con esa sabiduría infantil que a veces nos supera, que había un amor entre ella y yo que no se reemplaza. No por sangre, no por convivencia, no por intención. Una tarde, al volver de casa de su madre, me abrazó y me dijo, «Papi, a veces me confundo. Pero cuando estoy contigo, me siento en casa». Esa frase me rompió y me reconstruyó al mismo tiempo. Porque entendí que el amor verdadero no necesita competir. Solo necesita estar presente. Con coherencia. Con verdad. Con entrega. En esos meses también me acerqué más a Clara. La mujer que había reaparecido en mi vida sin buscarlo. No fue un romance impulsivo. No fue una distracción. Fue un espacio seguro. Un lugar donde podía ser yo sin tener que explicar cada herida. Ella no me pedía que olvidara. Solo me ofrecía compañía, mirada limpia, y el tipo de ternura que no busca ocupar espacios ajenos, sino crear uno nuevo. Seguimos caminando juntos, sin etiquetas, sin prisa. Y por primera vez, sentí que no era una historia de reemplazo, sino una nueva historia que podía construir desde lo que aprendí. Hoy puedo decir que ya no soy el mismo hombre que un día siguió a su esposa creyendo que iba al mercado. Aquel hombre estaba lleno de ilusiones ingenuas, de confianza ciega, de sueños compartidos. Hoy soy otro, más consciente,
Más fuerte. Más real. No más frío. No más duro, solo más en paz. Porque entendí que no hay traición que pueda definirme si yo no lo permito. Porque aprendí que el perdón, aunque no siempre se dice en voz alta, es algo que uno se da a sí mismo. Perdonarme por haber confiado. Perdonarme por haberme roto. Perdonarme por haber tardado tanto en soltar. A veces me preguntan si volvería con Laura si ella me lo pidiera. Y la respuesta es no. No porque la odie. No porque quiera castigarla. Sino porque ya no soy el mismo. Porque ahora entiendo lo que valgo. Porque ya no me conformo con migajas disfrazadas de matrimonio. Y porque cuando uno se reconstruye de verdad, no vuelve al lugar donde lo derribaron. Esta historia no es solo mía. Sé que hay cientos, miles de personas viviendo lo mismo en silencio. Gente que sonríe en reuniones familiares mientras por dentro carga con dramas, pasión mal resuelta, traición familiar, infidelidad, celos disfrazados de normalidad. Y si algo aprendí en este proceso, es que callar solo perpetúa el daño. Por eso hoy me atrevo a contarla. Para que sepas que no estás solo. Que se puede salir del dolor sin perder la ternura. Que se puede volver a amar, no a pesar de lo vivido, sino gracias a lo aprendido. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo recordar algo que viviste, cuéntamelo aquí abajo. ¿Tú también pasaste por una traición así? ¿O crees que lo habría perdonado? Y ya que estás aquí, dime algo más. ¿De qué ciudad o país nos estás viendo? Me encantará leerte y saber desde dónde nos acompañas. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perder ninguna de estas historias que tantas veces se viven y pocas veces se cuentan. Y no te vayas todavía, porque la pantalla ya te aparece la próxima historia. Haz clic y déjate atrapar por el próximo secreto que podría estar ocurriendo mucho más cerca de lo que imaginas.